Tenerlo, embajador. Muy buenas noches, es un privilegio estar aquí con usted en su programa. Bueno, hoy una jornada importante a nivel de relaciones internacionales porque hubo un encuentro regional. Sí, hoy hay que recordar que Bolivia preside el Comité 1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un comité que está a cargo de coordinar los esfuerzos de los estados sobre la no proliferación de armas de destrucción masivas, es decir, destrucción masiva, armas biológicas, químicas o nucleares en relación con agentes no estatales, incluidos grupos terroristas. Lo que hace este comité, lo que hacemos, yo lo presido en Nueva York, es coordinar con los estados para brindarles cooperación, para mejorar sus capacidades e impedir, por ejemplo, que haya un flujo ilegal de aquellos elementos que puedan ser utilizados para la construcción de este tipo de armas. Entonces ahí participan las aduanas, las Fuerzas Armadas, incluso sectores que no son parte del Estado, como la industria o la academia. ¿Sí? Y lo que hace el comité es coordinar esos esfuerzos. Y hoy, entre hoy y mañana, se realiza un evento de la región, de América Latina y el Caribe, para compartir experiencias sobre un tema que, si bien no está en las primeras portadas, en las primeras planas de nuestros medios, en otros lugares como África del Norte o como el Medio Oriente, sí. Bueno, la importancia de tocar estos temas y que Bolivia presida estos encuentros es importante, sí, como imagen de nación avalada por una constitución pacifista. Así es, así es. Además, la constitución pacifista, el liderazgo que tiene Bolivia, su presencia en el Consejo de Seguridad y el hecho de que nuestra región, América Latina y el Caribe, se ha declarado primero, hace ya más de 50 años, como libre de armas nucleares y segundo, como una región de paz. ¿Sí? Estamos resolviendo el último conflicto armado a través del acuerdo firmado entre las FARC y el gobierno colombiano. Es el último conflicto armado. Queda, por supuesto, el del ELN también en Colombia, pero que esperemos pueda resolverse pronto también. Entonces, sí, es un tema muy interesante porque, decía, en otros lugares del mundo, como en el Medio Oriente, se ha tenido lamentablemente la experiencia de que grupos como el Estado Islámico, como Al-Qaeda, como Al-Nusra, han utilizado, o se presume que han utilizado, fundamentalmente armas químicas en Irak y Siria, fundamentalmente. Ahora, cuando hablamos de una región pacifista, yo miro y digo, no hay guerras, sí, gracias a Dios no hay guerras, estamos tranquilos por este lado. Sin embargo, hay cosas que todavía no van avanzando. Por ejemplo, una relación con Chile que es tensionada, hay cosas que no se han cumplido todavía con el tema de las minas personales. ¿Cómo va avanzando esto también? Bueno, porque esto es parte también de la paz, ¿no? Hay muchos temas pendientes, ¿sí? La región ha experimentado hasta hace poco conflictos armados. Ha habido un conflicto armado entre Ecuador y Perú hace no mucho tiempo. Conflictos internos también. El Perú ha experimentado hasta casi una buena parte del último cuarto del siglo pasado la misma experiencia. Hablábamos de Colombia, Centroamérica. Y tenemos temas pendientes, por supuesto. Uno de los más importantes es el enclaustramiento boliviano. Es un tema pendiente que tiene que ser resuelto. El tema de las minas, existe un plazo, además aceptado, acordado por Chile, hasta el año 2020, en el marco de la Convención de Ottawa en contra de las minas antipersonales, para limpiar de las minas que están en la frontera que tiene ese país con el nuestro. Hay que recordar que este fue un tema que Bolivia trató en el Consejo de Seguridad. En nuestra primera presidencia, en junio del año pasado, gracias al liderazgo boliviano, se adoptó la primera resolución sobre minas antipersona del Consejo de Seguridad, que fue un hito destacado. Se aprobó además por unanimidad esa resolución el 30 de junio del año pasado. Bueno, ya que hace referencia al enclaustramiento boliviano, tengo que tratar este tema, por favor. Ha pasado ya
más de un mes de una determinación en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una decisión que ha afectado a todo el país, ha dolido mucho, sí. ¿Cómo estamos a un mes? A nivel de relaciones internacionales, porque esto también se conoce a nivel de embajadores, porque había un seguimiento también a lo que estaba haciendo Bolivia, ¿no? Amplio, que además el propio gobierno boliviano se encargó de que el mundo entero conozca la demanda, ¿no? ¿Cuáles ahora son las preguntas sobre esto? Bueno, más allá que decir preguntas, Bolivia, el Estado boliviano en su conjunto, todos nosotros, no solamente las personas que tenemos alguna responsabilidad en el servicio público, sino creo que todos los bolivianos hemos acompañado y contribuido a construir esta demanda. El mundo entero ha conocido la injusticia que vive nuestro país después de tanto tiempo. Los países, muchos de ellos y fundamentalmente los pueblos, se han solidarizado con nuestra causa y queda por supuesto pendiente este tema. Decía antes de empezar la entrevista, algunas cosas que se dicen en los pasillos en las Naciones Unidas, otras que se dicen o no se dicen públicamente. Yo creo que en general ha sorprendido a muy buena parte de la comunidad internacional ese fallo, pero al mismo tiempo hay que destacar lo que dice esa decisión de la Corte, que es el hecho de que invoca a resolver este tema pendiente, el tema del enclaustramiento boliviano, a través del diálogo, de los mecanismos pacíficos que señala la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, hay que insistir trabajando para resolver ese tema porque es un tema pendiente. Y yo recuerdo, tuve yo el privilegio de intervenir, de hacer una intervención ante los jueces de la Corte. Y en la intervención yo decía que nunca el pueblo boliviano va a abandonar esa causa. Y lo sabe la comunidad internacional. Y por supuesto bajo el liderazgo del presidente Evo continuaremos avanzando en este tema con alternativas, con esta invocación que hace la Corte a resolver este tema a través de mecanismos pacíficos. Embajador, me llama la atención que utilice la palabra invoca. ¿Eso dice el fallo? Porque específicamente, si no me equivoco, dice que el fallo no limita a que Bolivia y Chile puedan seguir dialogando sobre este tema. No especifica una invocación, o sea, dialoguen ustedes, no dice eso. Cuando se reconoce que existe un tema pendiente entre dos estados, ¿sí? La propia Carta de las Naciones Unidas, y lo señala a lo largo de su fallo la Corte, señala que la única forma que tienen los estados para resolver esos temas es a través de medios pacíficos, ¿sí? Al haber un tema pendiente y la propia Carta establecer cuáles son los mecanismos para resolverlo, por supuesto, esa es una invocación. Ahora, el tema jurídico terminó ahí en la Corte. ¿Acá es todo a nivel diplomático ahora? Bueno, ustedes saben que Bolivia ha enviado una nota a Chile sobre el tema. Y hasta ahora no responde. No ha habido la respuesta. Habrá que esperar cuál es la reacción de nuestro vecino. Bueno, pero ya hubo una respuesta pública, ¿no?, del presidente Piñera, más allá de la parte estricta de responder una nota escrita. Ya dijo que mientras Bolivia intente poner en agenda el tema del mar, no hay nada que dialogar. Entonces, ya hay una respuesta tal vez pública, pero no escrita. Sí. Lo que pasa es que los mecanismos diplomáticos tienen sus propias formas, sus propios protocolos, sus propios canales y medios de comunicación de la posición de los estados. Ahora este es un tema, reitero, Bolivia ha tendido nuevamente la mano. Esperaremos cuál es la reacción de nuestro vecino. Ahora, a nivel de la diplomacia, usted conoce más, por favor. ¿Qué dice el protocolo? ¿Cuánto tiempo tiene un país para responder a otro? ¿O no hay ningún límite? Es que no hay plazos, no hay plazos. Yo creo que
Es importante la generación y la construcción de confianzas y tenemos nosotros el tiempo de nuestro lado, ¿sí? Porque como decía en esa intervención ante la Corte, los bolivianos que tenemos tatuado este tema en el alma, no vamos a abandonar esta causa jamás. Mientras exista un boliviano vivo en la faz de la tierra, habrá siempre ese grito de mar para Bolivia, definitivamente. Así es. Ahora, bueno, nos tenemos que entender con Chile, ya sea por el mar o ya sea por otras cosas, pero hay muchos temas que tenemos que tratar. Y es más, no sé si me equivoco en el nombre, pero es el Comité de Fronteras, que suspendió Chile justamente por estos temas jurídicos a nivel internacional que tenemos. ¿Cómo se puede retomar eso? ¿Será Bolivia quien vuelva a proponer, tal vez no el diálogo por el tema del mar, pero retomar este Comité de Fronteras que era necesario porque la frontera que tenemos es importante? Me parece una pregunta muy importante y pertinente, pero yo quisiera que sean las autoridades encargadas específicamente del tema las que puedan absolver esas dudas. Yo no vivo en el país, estoy ahora concentrado en varios temas, pero es un tema importante. Yo estoy seguro que la actualización de esa información será ofrecida a los medios de comunicación oportunamente. Bueno, pero a nivel de este análisis de gobierno, ¿qué es lo que se ha dicho? Buscar esta confianza, retomar una confianza con Chile, ¿ese es un objetivo central? Ese es un objetivo en todas las relaciones diplomáticas, en todas las relaciones. No solo con Chile. En todas las relaciones, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Desde el año 2006, que lo que Bolivia quiere es tener relaciones de respeto mutuo con todos los estados, en las que podamos resolver nuestras diferencias a través de los mecanismos que dice la Carta, que son el diálogo, la negociación, etc. Ese ha sido siempre el rumbo de la diplomacia, de lo que el presidente con mucha sabiduría ha denominado la diplomacia de los pueblos, ¿sí? Y ese respeto lo queremos, por supuesto, y esa construcción de confianzas mutuas con todos los estados. Ahora, embajador, haciendo referencia a la función que usted tiene en las Naciones Unidas, tiene una relación pues con todos los países, ¿no? Y como bien dice usted, se dice una cosa en los pasillos. ¿Cómo están viendo todo el proceso que vive Bolivia? Estamos ya en una etapa preelectoral. ¿Cómo se siente el ambiente político? ¿Cuál es la mirada que tienen allá? Es muy interesante porque Bolivia, y he recibido visitas de embajadores de todos los continentes, del norte y del sur, y además de representantes de agencias de Naciones Unidas. Y lo digo con precisión en cada una de las palabras, Bolivia es un ejemplo ante la comunidad internacional. Sé, alguna gente dirá, pero ¿cómo puede decir una cosa así? Hay problemas, todos los estados tienen dificultades, todos tenemos limitaciones, etc. Pero no existe un país con un crecimiento económico tan sostenido, por tantos años, un país que haya reducido la pobreza como Bolivia, un país que haya reducido la desigualdad, que además haya construido un modelo económico con la recuperación de sus recursos naturales y empresas estratégicas, con la consolidación de una democracia participativa, con además la construcción de una infraestructura a nivel, por supuesto, de todo el país, y con una presencia de su diplomacia muy fuerte y con un liderazgo claro que es el del presidente Evo Morales. Bolivia se ve como un ejemplo realmente en los desafíos que ha ido encarando con tanta solvencia. Yo he tenido la oportunidad de viajar a la África subsahariana, he estado en países como Mali, como Burkina Faso, y he visto cómo en esos lugares se utiliza a Bolivia de ejemplo de qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, en recuperación de recursos naturales. Entonces, ¿cómo ven ahora al país? Yo creo que fundamentalmente se ve con mucha claridad el liderazgo del presidente Evo. Lo he dicho en algunas oportunidades, Evo es el primer boliviano universal. Uno va a cualquier lugar del mundo y le dice soy boliviano y lo primero que le va a decir, sin duda, es Evo Morales. Pero más allá de ser el más conocido,
su mensaje ha llegado a todos los rincones del mundo, y especialmente la sesión en la que él participó del Consejo de Seguridad, que fue presidida por Donald Trump, con un discurso claro, con un discurso sincero, honesto, de los grandes desafíos que tiene la humanidad, no solo el país, la humanidad, ante tantas amenazas que se ciernen sobre el multilateralismo. Ahora, hablando sobre eso, ¿cómo estamos con las relaciones con Estados Unidos? ¿Esto no retrasa un acercamiento? Hace instantes nos decía, queremos tener relaciones con confianza con todos los países. ¿Cómo vamos con los Estados Unidos? ¿Cada vez estamos más lejos? Yo creo que nosotros, y se los hemos dicho en reiteradas oportunidades, queremos tener relaciones de respeto mutuo, pero cuando uno interviene en los asuntos internos de otro país, cuando uno trata de financiar a su oposición, cuando uno trata de menoscabar la institucionalidad democrática de un Estado como el nuestro, entonces por supuesto que un Estado soberano como Bolivia va a marcar líneas y se va a hacer respetar. Y una cosa creo que la tiene muy clara: no tenemos a USAID, no tenemos en Bolivia a la DEA, no tenemos en Bolivia embajador de Estados Unidos. Y yo le digo, si uno hace análisis comparado como qué pasaba en el país cuando teníamos a la DEA, a USAID, etcétera, en el país, estamos mucho mejor, ¿sí? Lo que queremos son relaciones de respeto, sí. Probablemente nosotros no tengamos armas nucleares, ni portaaviones, ni misiles transatlánticos, ni nada de eso, pero este es un país que tiene que ser respetado. Y bajo esas condiciones ha sido nuestra presencia en el Consejo de Seguridad, de igual a igual, defendiendo los intereses y propósitos, principios de la Carta de las Naciones Unidas. Hay una cosa muy importante en nuestra diplomacia, que no ocurre en todos los lugares, que coinciden nuestros intereses con nuestros principios. Y nuestros principios e intereses están íntimamente vinculados con aquellos propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por eso hemos tenido una voz tan clara cuando Estados Unidos bombardeaba unilateralmente, violando el derecho internacional a un país como Siria. Y se lo digo con mucha sinceridad, lo hemos dicho reiteradamente en el Consejo de Seguridad. Ahora la principal amenaza al multilateralismo es Estados Unidos. Se ha alejado del Acuerdo de París, se ha alejado del Consejo de Derechos Humanos, ha roto el acuerdo nuclear con Irán, no ha participado en las negociaciones sobre migración, solamente para dar algunos ejemplos, ¿sí? Y además de tomar acciones unilaterales, de amenazar con intervenir militarmente otros países, con ataques unilaterales, militares en contra de estados soberanos. Entonces, lo que pasa es que Bolivia tiene la musculatura suficiente en materia de soberanía para poder decir estas cosas. Yo le digo... Pero tenemos la musculatura como para enfrentarnos a un Estados Unidos con esas características. Mire, no se trata de enfrentarse, digamos, bélicamente, porque lo que tenemos nosotros es un debate sobre los principios y propósitos que son los principios y propósitos de las Naciones Unidas, ¿sí? Lo que pasa es que, y lo he dicho en alguna entrevista en un medio estadounidense, Estados Unidos utiliza el multilateralismo como uno utiliza un limón, lo exprime hasta donde puede y cuando ya lo necesita lo lanza a la basura, ¿sí? Eso pasa con el Consejo de Derechos Humanos. A mí, honestamente, se me pone la piel de gallina cuando dicen que van a hacer algo por la democracia, por los derechos humanos o por la libertad. Vean yo tengo la experiencia de ver de cerca las grandes tragedias de la humanidad, ¿sí? Lo que pasa en Irak, 1 millón de muertos en Irak, 1 millón de muertos después de esa invasión el año 2003. Por lo menos medio centenar de miles de muertos en Libia, casi medio millón de muertos en Siria en los últimos 8 años, ¿sí? Y producto de políticas de injerencia e intervencionismo. ¿Sí? Lo mismo en varios países de África. Yo no quiero que le suceda esto a América Latina y al Caribe. Por eso cuando el presidente Trump dice que amenaza con intervenir militarmente a un país latinoamericano, por supuesto que uno tiene que estar preocupado y por supuesto que uno tiene que levantar la voz.
porque para eso es el multilateralismo, es un escenario en el que los estados manifiestan sus posiciones y tratan de llegar a acuerdos, pero cuando ni siquiera se respetan las normas básicas representadas por el derecho internacional, entonces no queda alternativa. Por lo que entiendo y por lo que escucho, no hemos avanzado mucho para tener una buena relación entonces con los Estados Unidos. Sí, pero identifiquemos de dónde provienen las causas de esa relación deficiente, si se quiere. No vienen de Bolivia. Bolivia no es una amenaza para los Estados Unidos. En cambio, Estados Unidos, mientras intervenga en nuestros asuntos internos, mientras viole los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, tendrá en la diplomacia boliviana, que es digna y soberana, una voz que le diga no. Embajador, ¿usted cree que Estados Unidos podría en algún momento intervenir, si sirve el término, en este proceso electoral con la oposición? Mire, lo han hecho en tantos lugares. Lo han hecho de tantas formas, ¿sí? ¿Usted cree que ya se está viviendo eso? Bueno, a mí no me sorprendería, la verdad. No me sorprendería que recursos económicos estadounidenses del gobierno de los Estados Unidos financien campañas opositoras. Pero tampoco tiene la seguridad. No sería la primera vez. No sería la primera vez. Hay muchas ONGs que reciben dinero del gobierno de los Estados Unidos a través de los presupuestos aprobados por el Congreso estadounidense, que vienen a parar aquí, que no rinden cuentas a nadie, ¿sí? Yo creo que ese es un tema importante y no estoy descubriendo el agua tibia de ninguna manera. Es innumerable. No me cabe ahora en la memoria la lista completa de los lugares en los que Estados Unidos ha intervenido, no solamente económicamente, sino con otro tipo de métodos. Pero en este momento, embajador, ¿usted cree que Estados Unidos está de alguna forma financiando a los opositores? Yo lo que le puedo decir es que no me extrañaría. No me extrañaría. Lea los Wikileaks. Lea cuántos políticos bolivianos han ido a pedir dinero a la Embajada de Estados Unidos. Solamente eso. Bueno, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No hemos hablado casi nada del Consejo de Seguridad. Me ha tocado todo el tema del Consejo, todo el trabajo. Pero bueno, usted sabe que el tiempo en televisión es corto. Yo quería preguntarle otras cosas que usted no me dejó. Pasa en la próxima. No hay problema. Le pregunto, yo no sé. No, mentira. Es un gusto tenerlo acá y bueno, gracias a la tecnología podemos estar en contacto siempre. Así es. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Nos vamos con una recomendación hablando de tecnología, Ricardo. Hablamos de